Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este primer encuentro del 2026. El tema es la ecuanimidad. Normalmente estoy con el ojito hacia el mundo externo y hacia mi propio mundo, ¿no? Entre medias de esos procesos me surgen de una manera muy orgánica las ideas de los encuentros, ¿no? Entonces, em, vivimos en relación constante con el otro, somos a través del otro. Y creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta sobre todo por el momento en el que estamos, el momento social, que es complejo, polarizado, convulso, agitado, extremo. Y ahí yo veo una llamada, ¿no?, a la individualidad respecto a la responsabilidad. Creo que tenemos una responsabilidad como seres humanos de poder trabajarnos y saber que las cualidades con las cuales enfrentemos nuestro mundo y nuestro día a día de la forma más cotidiana tiene un impacto en nuestro entorno, en la comunidad, ¿no? Y así vamos también formando, ¿no?, la sociedad. Y por eso considero que la ecuanimidad es una cualidad esencial que nos invita a sostener lo que la vida nos va trayendo y de una manera en la que nos permite no reaccionar desde las polaridades, no perdernos en los extremos y también vivir lo que tengamos que vivir sin desconectarnos y tampoco sin endurecernos. Vi una entrevista maravillosa al gran Ramiro Calle en la cual se hablaba de este tema de la ecuanimidad y me resonó profundamente, ¿no?, por lo que estoy comentando de observar el mundo externo, mis propios procesos, ¿no?, y decir, wow, qué importante es poder cultivar la ecuanimidad y qué urgente, ¿no? Yo creo que hay una llamada a saber que tenemos todos una responsabilidad para con nosotros mismos y que eso también resuena, ¿no? Tiene un eco, reverbera en nuestro entorno. Así que vamos a empezar con este primer encuentro del 2026 y bueno, también comentarte que todos estos encuentros surgen desde mi parte de estudiante, de persona curiosa, de que todo lo que propongo son cosas que yo siento que necesito integrar, así que no son propuestas cerradas, lo que aquí hay es un compartir, así que bueno, espero que te pueda aportar. Empezamos. Ramiro Calle es uno de los grandes pioneros del yoga en España, nacido en 1943 en Madrid. Desde muy joven inició su búsqueda espiritual y empezó a interesarse por todas estas tradiciones de Oriente que en España eran muy desconocidas. Decidió viajar extensamente por Asia, conociendo a maestros tradicionales para empaparse de las tradiciones del yoga, del budismo, del sufismo, del hinduismo, de la meditación, con el fin de hacer ese propio recorrido, ¿no?, personal y desde ahí poder compartirlo. En el 71 es cuando fundó su centro, Yoga Shadak, en Madrid, y desde ese momento ha formado un montón de generaciones de profesores y de practicantes. Ramiro además ha publicado más de 100 libros y defiende una mirada muy crítica hacia el yoga, ¿no? El no banalizar ni tener una mirada superficial del yoga, ni tampoco esa manera a veces, ¿no?, de comercializar con la espiritualidad, ¿no?, intentando también alejar ese sentido del yoga, ¿no?, del culto al cuerpo, ¿no?, o incluso de un bienestar vacío. Ramiro es un referente tanto en España, también en Latinoamérica. Y en esta entrevista la periodista le pregunta, ¿no?, que cómo le ha guiado, ¿no?, la ecuanimidad en su vida. Y él responde que le hubiera gustado ser mucho más disciplinado con la práctica de la ecuanimidad, porque la ecuanimidad permite que la vida sea mucho más prometedora. Esto me pareció
tremendamente precioso, ¿no? Porque qué importante es que le demos disciplina, ¿no?, a las cosas importantes que tienen un impacto y que nos transforman, ¿no? Sobre todo cuando alguien ya, Ramiro debe tener sus 80 y muchos años, puedes tener, ¿no?, el testimonio de una persona ya con recorrido, con experiencia, ¿no?, con un aprendizaje del cual creo que hay que estar muy atentos, ¿no?, y escuchar atentamente. Ramiro dice que el yoga es pura ecuanimidad y que un yogui tiene que trabajar la ecuanimidad porque eso siempre va a favorecer cómo nos relacionamos con los otros y por lo tanto cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y no porque quieras tener un camino en tu vida, ¿no?, de iluminación, que me parece bien si lo quieres tener, no hay ningún rollo con eso, pero en lo cotidiano, ¿no? Y también cuando la vida nos presenta momentos de angustia, de desesperación, que también nos lo va a traer la vida, poder tener esta actitud ante la vida. Y hay que tener en cuenta que la palabra ecuanimidad sostiene dos términos, viene en latín. Ecuanimidad sostiene el término de equilibrio y de ánimo. Entonces sería un ánimo equilibrado, un ánimo con aplomo, un ánimo que intenta no perderse ante la adversidad. Y de esta manera es muy interesante porque, claro, el ánimo ha de permanecer ante lo cambiante y Ramiro decía claro, que un yogui no puede ser alguien extremado, ¿no? Los extremos siempre llevan a una falta de visión, a una ceguera, a un fanatismo, y ¿eso qué es lo que hace? Pues potenciar avidia, que es nuestra ignorancia, ¿no? Y ahí hago una mención a los Yoga Sutras, esos textos que sostienen el yoga como una doctrina filosófica, y en el Sutra 2.3 se describen esas 5 fuentes de sufrimiento para el ser humano, que son los kleshas. Se menciona avidya, la ignorancia, asmita, esa falsa identificación con el yo, raga, que es el apego, devesha, que es la aversión, y abhinivesha, que es el miedo a la muerte. El Sutra 2.4 describe avidya como ese terreno en el cual ya están activados el resto de los condicionamientos, y el Sutra 2.5 describe avidya en esa confusión, ¿no?, cuando identificamos lo impermanente con lo permanente, lo impuro con lo puro, el sufrimiento con la felicidad y lo que no es del ser con el ser. Y también los Yoga Sutras nos dan la clave en cómo podemos estabilizar la mente. En ese Sutra 1.33, en el cual se describe que realmente la manera de poder tener esa claridad a nivel mental es poder cultivar amor maitri hacia lo agradable, poder también cultivar karuna, que es la compasión ante el sufrimiento, la alegría mudita ante lo virtuoso, y ecuanimidad, que es el término de upeksha, ante lo que nos perturba. Y esto es importante porque aquí la ecuanimidad no se trata de un desapego, ¿no?, sino más bien de sabiduría emocional, de intentar no reaccionar, sino saber responder ante aquello que nos desequilibra, ¿no? Porque como seres humanos somos vulnerables, ¿no? Y tenemos todo el derecho de ser afectados por las cosas, pero la cuestión es cómo reaccionamos ante ellas. La ecuanimidad tiene también una dimensión colectiva. Si fuéramos todos más ecuánimes, la sociedad sería mucho más equilibrada, más sensata. Ramiro define la ecuanimidad como la virtud de las virtudes, defendiendo la idea de que una persona ecuánime es ella misma ante el encuentro, ante el desencuentro, ante el halago, ante el insulto, ante el éxito, ante el fracaso, ante el amor, ante el desamor. Así define él a una persona ecuánime. Una persona ecuánime también tiene que tener en cuenta la impermanencia, es decir, que
la naturaleza de la existencia es la impermanencia, todo cambia y quizás lo que hoy te favorece, pasado mañana deja de favorecerte. Quizás quien hoy es tu enemigo, dentro de un tiempo es tu amigo. Y así con todas las circunstancias de la vida. Y eso lo que también invita es a tener una visión panorámica para no aferrarnos a los extremos, ¿no? Poder también soltar así nuestras ideas, dejar espacio, tener una mente flexible, ¿no? Esto se ve mucho, por ejemplo, ¿no? La política, hay muchísima polarización y esto es una muestra tremenda de falta de ecuanimidad. A mí me sorprende mucho, bueno, igual en las redes sociales, ¿no? Cuando puedes ver un medio que publica noticias, los comentarios a esas noticias, hay veces que me sobrecoge, ¿no? Los comentarios tan radicales, da igual, ¿no? De qué lado, ¿no? Y ahí vemos el tipo de sociedad que vamos creando, ¿no? Con la violencia verbal, en esa manera, ¿no? De posicionarnos ante las cosas. Ramiro tiene claro que la ecuanimidad nace de la lucidez, que es precisamente esa comprensión de que todo está girando, de que todo está fluyendo, de que la constante es el cambio, es la impermanencia. Y es importante tener en cuenta que la ecuanimidad no es frialdad, es decir, la ecuanimidad tiene que estar acompañada de la compasión. Eh, Igualmente, la compasión tiene que estar acompañada de la ecuanimidad para que sea eficiente, ¿no? La ecuanimidad busca también esa acción y lo que necesitamos precisamente es saber que cuando intentamos ser ecuánimes en la vida no significa que estemos quitando de lado nuestros sentimientos, es todo lo contrario, es nos permitimos habitarlos con toda su plenitud. Lo único que tenemos es hacer ese discernimiento, ¿no? de la posición ante las cosas. Y por eso aquí podemos mencionar ese quinto yama, aparigraha, esa no acumulación, ese desapego tanto de ideas, de creencias, de identificaciones, para poder tener esa visión más amplia de la vida y desde ahí también que sea mucho más fácil, ¿no? Aceptar las cosas. Ramiro describe una anécdota graciosa que en un retiro de Vipassana habían terminado de meditar, estaban súper cansados, habían estado ahí todo el día meditando y su maestro les decía, ¿no? Que, bueno, si ahora os sirven una cena buena y una mala, lo inteligente es elegir la buena y una persona ecuánime es inteligente, o sea, una persona ecuánime debería de elegir la buena, pero si no hay esa opción y te queda la otra opción de cena que no es la mejor, pues te la comes y punto, ¿no? No das lugar a la rumiación de, joder, esto si hubiera llegado en el turno de antes estaría cenando lo que me gusta y no esta cena que no me gusta nada, bla, 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 bla. A esa rumiación, ¿cómo la cortamos? ¿Con la aceptación? Que es esa rendición que no es resignación, pero que nos invita a aceptar las cosas tal y como son y desde ahí también favorecemos, ¿no? Que nuestra mente no entre en esos bucles que precisamente nos puede llevar a esos extremos, ¿no? De repente estás en este punto y con esos estados de bucle mental puedes irte a otro extremo y desde ahí ya reaccionar de una manera pues absolutamente radical y desproporcionada, ¿no? No has sabido mantener tu mente en el lugar y cortar, ¿no? Esa fluctuación mental. Y por ello la ecuanimidad también tiene que estar acompañada de la serenidad, ¿no? Son un poco como su mejor amiga, por decirlo de alguna manera. La persona que es ecuánime es serena y aquella persona que es serena también va a ser más ecuánime. Y es en el verso 248 del Bhagavad Gita
que dice establecido en el yoga, realiza la acción, pero sin tener ese apego al resultado, estableciéndote, siendo el mismo ante el éxito y el fracaso. Esa ecuanimidad es yoga. Así define Krishna, le dice a Arjuna qué es el yoga. El yoga es pura ecuanimidad, recordando también así como se describe el karma yoga, que es esa acción desinteresada, sin apego al fruto y también comprendiendo que hay un orden mayor que no tenemos el control, ¿no? Y que tenemos que aceptar. Y de esta manera podemos entender la ecuanimidad, buscar la calidad de nuestra acción y desde qué lugar interno, ¿no? Hacemos las cosas. De esta manera, el Bhagavad Gita describe también el yoga como pura ecuanimidad. Ramiro insiste en ver nuestra sociedad como espejo y, como ya hemos mencionado, creo que es inevitable si tenemos una mirada crítica y tomando responsabilidad de ello, como por supuesto hay una falta de ecuanimidad en nuestra sociedad. Y es interesante que en tradiciones antiguas, en Oriente como es el yoga y en otras corrientes filosóficas como el estoicismo, que nació en la antigua Grecia y se desarrolló en Roma con los referentes de Zenón de Citio, Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, cómo esta corriente nos habla más acerca de cómo pensar acerca de la vida, sino cómo actuar en la vida y entendiendo sus principios esenciales como discernir, saber qué es lo que depende de mí y lo que no depende de mí, aceptar el orden de la realidad, también entender la responsabilidad personal y desde ahí cuál es la acción que tomo desde la reflexión o desde la reacción y, por supuesto, la elección interna y la libertad interior como máximo bien, que es algo que es un bien que no nos pueden quitar. Tu lugar interno, desde donde eliges vivir tu vida, eso es algo que nadie nos puede quitar. Entonces es interesante ver cómo en Occidente, ¿no?, el estoicismo conecta con la ecuanimidad desde quizás ese concepto de la libertad interior y en Oriente el yoga en la ecuanimidad, pues tanto en el Bhagavad Gita, ¿no?, como se describe y también como en los Yoga Sutras, ¿no?, también tenemos esos elementos que influyen, ¿no?, en la ecuanimidad. Y es importante entender que no porque también seamos personas, intentemos ser personas, estemos en ese intento de ser personas ecuánimes, no seamos personas sensibles, ¿no? Ramiro mencionaba cómo una persona ecuánime observa la belleza de una flor en todo su esplendor, pero también con la conciencia de saber que en algún momento se marchitará, pero eso no quita que tú vivas al máximo lo que estás sintiendo, ¿no? Pero sabiendo que todo es pasajero. Y esto también permite tener vivir desde una libertad, un espíritu más libre y también más intenso, ¿no? En una puesta de sol es como, bueno, es que abre los ojos todo lo que puedas, ¿no? Pon tu presencia ahí, disfrútala. Y por supuesto que en un momento el sol se va a poner y esa puesta de sol se va a terminar. Pero eso no quita que tú vivas esa belleza de ese momento al 100%. Lo único que el centro es precisamente saber que en ese momento estás con total presencia, apreciando, porque sabes que en un momento va a acabar. Y a veces también hay esa paradoja, ¿no?, que cuando no somos conscientes de esa impermanencia, a veces lo que pasa es que valoramos mucho menos las cosas, ¿no? No le damos el lugar, ni la importancia, ni la urgencia, depende de qué cosas, lo colocamos a veces todo mal, ¿no? Lo urgente a veces nunca es lo importante y a veces lo importante nunca lo hacemos urgente. Entonces creo que esto es
un planteamiento que debemos de observar precisamente para vivir desde un lugar de libertad interior, sabiendo bueno, que también los grandes discípulos, ¿no? Santa Teresa de Jesús lo mencionaba acerca de la paciencia, ¿no? De la importancia también de que tenemos que ser pacientes en la vida, y eso alimenta y nutre nuestra ecuanimidad. Ramiro cuenta una historia respecto a unos discípulos de Buda, para que, bueno, les contara qué es la ecuanimidad, y Buda lo que les propone es que realicen una tarea, ¿no? Les dice que al día siguiente, al amanecer, que vayan al lago y que tiren un bidón lleno de aceite y una roca y que vuelvan a hablar con él. Entonces los discípulos, súper obedientes, por la mañana van al lago, hacen lo que ha dicho Buda, vuelven a Buda y dicen, bueno, ¿qué? Cuéntanos. Y Buda les dice, bueno, pues habéis visto, ¿no? Ni aunque pataleéis, ni aunque lloréis, el bidón de aceite se va a hundir, ni la roca va a flotar. Entonces, esto es una muy buena manera de describir lo que es una persona ecuánime, ¿no? En esa aceptación, que también es ese quinto niyama, Ishvara Pranidhana, en esos pasos del Ashtanga Yoga, como supone el poder observar y aceptar la realidad que es con lo que es, ¿no? Y de esta manera también podemos meter en la ecuanimidad ese primer niyama, saucha, que es esa limpieza, y para que haya esa limpieza interior que nos permita ver, tener esa visión clara, panorámica, ese entendimiento correcto, como dice Ramiro, necesitamos un orden, ¿no? Y algo, por ejemplo, que hace la práctica, ¿no? de asana, es que nos facilita el orden, ¿no? Entonces, cuando hay esa limpieza interna, y esa limpieza de pensamientos, ese orden, lo que nos permite también es poder tener mucho más claro nuestro foco. Nuestra mente está mucho mejor dirigida, mucho más focalizada, y eso nos permite tomar decisiones desde otro lugar, ¿no? Si te imaginas tu mente, ¿no? como una habitación, como un espacio, imagínate, ¿no? Tener las cosas por medio, las cosas sacadas de los cajones, la ropa tirada por el suelo. Si visualizamos así nuestra mente, nuestro mundo interior, también podemos ver, ¿no? que necesitamos un cierto orden para que haya claridad y limpieza interior que nos permita tener esa capacidad de poder dirigir con mucho más foco nuestra mente y nuestra actitud y nuestras acciones al final, ¿no? en consecuencia. Igualmente también puede ser esa limpieza de ánimo, pues que nos permite ver la realidad tal y como es, ¿no? Sin esa confusión y sin ese condicionamiento de nuestra propia ignorancia. Le preguntan a Ramiro que cómo se desarrolla la ecuanimidad, y él responde que valorándola. Primero tenemos que darle un lugar importante, porque si no le damos ese lugar importante, ¿cómo vamos a poder hacer de ello un pilar en nuestra vida? Tenemos que pensar y sentir que es algo, bueno, en primer lugar, sentir que es algo importante, y desde ahí poder actuar en consecuencia. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, no podemos tener una mente rígida y cerrada cuando intentamos trabajar la ecuanimidad, de ser personas ecuánimes. También cultivando esa visión panorámica, amplia. Esta visión panorámica nos permite ver los dos extremos, y solo cuando puedes ver los dos extremos es cuando puedes encontrar un punto medio, ¿no? Por supuesto, practicando la meditación, ese séptimo paso del Ashtanga Yoga, Dhyana, esa autoindagación que sería Svadhyaya, ese cuarto niyama, y también decía observar, mantenernos en ese estado de observar para poder relativizar nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por situaciones que luego, cuando tienes un poco de distancia, dices, bueno, esto no es tan importante, ¿no? Y por ello, qué importante es saber, valga la redundancia, qué es lo importante, para que cuando nuestro centro sea más complejo mantenerlo, sea por algo que realmente merezca la pena, nuestra energía, nuestra atención, ¿no? y nuestros sentimientos.
También Ramiro habla de la ley de los opuestos, como es arriba, es abajo, el día, la noche, el amor, el desamor, afuera, adentro. Y de esta manera lo importante es intentar integrar los opuestos para situarse en el medio, ¿no? Porque desde ahí se ve todo. Y con esto cuenta un cuento de un padre y un hijo que compran 2 caballos y en el pueblo van todos los vecinos, ¡ah, qué maravilla! Tenéis 2 caballos, ¡jo, qué suerte! Vaya paseos que os vais a dar por el pueblo. Y el padre responde, así es, así es. Al día siguiente se levantan para ir a dar un paseo con los caballos y descubren que falta un caballo. Entonces vienen todos los vecinos del pueblo, madre mía, qué desgracia, que teníais 2 caballos y ahora solo tenéis uno, ya no vais a poder dar un paseo los 2 juntos a la vez. Y el padre responde, así es, así es. Al día siguiente aparece el caballo, vuelven todos los vecinos, pero qué suerte, ha vuelto vuestro caballo, vais a poder seguir dándose esos paseos maravillosos padre e hijo por el pueblo. Y el padre responde, así es, así es. Al día siguiente salen a dar un paseo y su hijo se cae del caballo, se rompe una pierna, ahí todos los vecinos van a visitar al hijo y al padre y súper consternados, qué mala suerte, si no hubiera aparecido ese caballo, nos habría roto la pierna. Y el padre responde, así es, así es. Al día pasan unas semanas, estalla la guerra y su hijo, como estaba convaleciente, no puede ir a la guerra y no la alistan. Y entonces vuelven otra vez los vecinos, ¡qué suerte! Menos mal que se cayó del caballo. Y el padre responde, así es, ¿no? Y esta actitud es lo que nos muestra qué es la ecuanimidad, el saber que todo cambia y que, bueno, lo que en un momento dado puede ser de ayuda, quizás en un futuro no lo es. Y en ese futuro, cuando no lo sea, quizás vuelve a cambiar las circunstancias y te vuelve a favorecer. Pero solo manteniendo esa actitud ecuánime puedes no dejarte un poco, diría yo, atropellar a veces por las circunstancias de la vida, porque cuando son menos favorables vamos a poder tener un cierto aplomo en la vida para también poder transitarlas. Y igualmente, cuando sean mejores, vas a poder disfrutarlo, pero quizás sin ese estado de ánimo súper exacerbado que te saque de tu centro y que te quite, ¿no?, ese aplomo que necesitamos también para transitar las cosas mejores de la vida, ¿no? Porque quizás atravesar tanto lo más positivo como lo menos positivo desde un lugar tranquilo, que no significa que no vivas esa alegría, pero que quizá no te mueve desde ese lugar, que eso yo lo asocio, ¿no?, quizás cuando era más joven, ¿no? Como si era mucho más capaz de moverme, ¿no?, de mis extremos por eso, ¿no? Es como lo bueno, ¡guau!, me lleva aquí, lo malo me lleva aquí, ¿no? Y a mí es algo que yo creo que es por lo que me enganchó este camino, ¿no? Porque vi que a medida que mi práctica me iba llevando a poder tener mucho más el centro en mí. Y eso sentía que me ayudaba muchísimo en mi vida, en mis procesos, en todo, ¿no? En todos los ámbitos. Y por supuesto eso se lo debo, ¿no?, al camino del yoga. También Ramiro recuerda como un maestro que le decía que pase lo que pase, nunca pierdas la tranquilidad. Y esto puede sonar, ¿no?, como muy manido, pero es que creo que es verdad, que incluso cuanto peor o la adversidad es mayor, es cuando más tenemos que intentar darnos tranquilidad, porque el sufrimiento que se vaya a, a pasar es el que va a ser, y del sufrimiento tenemos que pasar por ello y aceptarlo y aprender y no añadir sufrimiento, ¿no? También Ramiro define a la persona ecuánime como aquella que sabe tomar y soltar, ¿no? La que acepta lo que viene, lo vive y deja marchar cuando se tenga que marchar la experiencia o la circunstancia que sea en la vida.
Y de esa manera también él reflexionaba, como que se enseña a veces, ¿no? En las escuelas, ¿no? Qué es lo que se le enseña a las generaciones, porque si se cultivaran este tipo, ¿no? de cualidades en la educación, qué eco social, ¿no? Tendría esto, seríamos personas mucho más empáticas, ¿no? Y por supuesto esto generaría otro orden, ¿no? en la sociedad, otra cooperación. Um, y por supuesto, entendiendo que la ecuanimidad es contagiosa. Es una semilla que pones en ti, pero que tiene un efecto en los demás. Es algo en lo que tú te mejoras, perfeccionas, pero que tiene un impacto en todo y en todas las personas que te rodean. No es algo que te quedes para ti, ¿no? Y de ahí la importancia de no solo observar fuera, sino de observar dentro, porque sin observación interior no hay transformación real, ¿no? Em, y luego todas esas cualidades las mostramos en nuestras interacciones, desde la persona que le pides que te ponga un café, la persona que te pide el café, que te pone el café, perdón, desde tu familia, tus amigos, tu entorno laboral, estamos en constante interacción. Y ahí es cuando mostramos nuestras cualidades, ahí mostramos lo que somos y lo que llevamos, ¿no? Y por ello también el Ramiro, él insiste en la importancia de estar bien con nosotros mismos, porque es cierto que si no estamos bien con nosotros mismos, difícilmente, ¿no? Lo vamos a poder estar con los demás. Y como la ecuanimidad transforma y cuanto más ecuánimes somos, más se acelera esa transformación, ¿no? Y eso es muy interesante porque cuanto más constantes somos, más comprometidos somos, también esto nos ayuda a que no nos desmoralicemos tan rápido, ¿no? Y si pasa, que sea más fácil volver a tu centro, ¿no? Él describe la ecuanimidad como una gema preciosa, proponiendo que el cambio lo tenemos que hacer cada uno de nosotros con nosotros mismos. Él dice, haya refugio en ti, ¿no? Comparte lo mejor de ti, no compartas con los demás una mala copia, ¿no? de ti mismo, ¿no? Haciendo de lo que tú puedes entregar, ¿no? Quizás si apreciáramos mucho más, fuéramos mucho más serios con lo que es tener una vida, quizás nos tomaríamos mucho más con más prioridad el hecho de cultivar estas cualidades de una forma innegociable, porque sabiendo que esto nos transforma, nos ayuda, bueno, ese proceso, ¿no? Como de alquimia, ¿no? Que nos va transformando, nos va puliendo en una luz mucho más potente y más brillante que nos guía en nuestro camino y por supuesto al entorno, ¿no? que también va caminando de la mano, ¿no? a nuestro lado. Y hablando de la ecuanimidad, para sostener la práctica de asana, la ecuanimidad es una cualidad esencial para poder sostener esa práctica diaria, ¿no? Sobre todo a lo largo del tiempo, no solo porque ayuda a permanecer cuando la motivación baja, que puede pasar y es normal, sino porque nos enseña a relacionarnos con la práctica desde un lugar, ¿no? mental mucho más flexible, ¿no? Capaz de adaptarnos a las circunstancias reales de la vida, porque si somos honestos, no todos los días son iguales, ni las etapas de nuestra vida. Hay días que tenemos más tiempo, más energía, más claridad, y otros en los que pues, estamos cansados, con menos espacio mental, con el tiempo justo, ¿no? Y claro, cuando operamos con una mentalidad de blanco o negro, ahí la práctica se vuelve muy frágil. Cuando estoy con la mentalidad de o hago la práctica completa o no lo practico, o lo hago bien o no lo hago, esa rigidez, lejos de sostenernos, lo que va a hacer es terminar alejándonos, ¿no? de la práctica. Y ahí la ecuanimidad introduce una visión mucho más amplia, otra vez vuelve a ser una visión panorámica, nos permite entender que la práctica de asana no es un formato fijo. Yo diría que es una actitud. Practicar con ecuanimidad es saber ajustar sin abandonar. Quizás hoy la práctica es más corta, más suave, son unos saltos al sol y eso no lo invalida, al revés, o sea, se vuelve
honesto, un acto honesto, ¿no? Y sostenible. Y desde esta mirada, la ecuanimidad no es ni resignación ni conformismo, es discernimiento, es saber cuándo empujar y cuándo aflojar, cuándo sostener y cuándo cuidar, ¿no? Entonces, es esa capacidad de no forzar ni huir, ¿no? Eso es una forma profunda de práctica, ¿no? Y en el caso de asana, estamos constantemente intentando aprender a escuchar al cuerpo tal y como está hoy, no como creemos que debería de estar, ¿no? A respetar esos límites sin convertirlos en identidad, en narrativa, ¿no? Soy una vaga, es que estoy súper floja, todas esas cosas a veces que nos decimos, que podemos decirnos y que vamos a poder no decirnos. Y explorar también sin violencia, ¿no? Esa escucha que tiene que ser fina, que va educando al final a nuestro sistema nervioso y a nuestra mente, y ese equilibrio que se crea luego es el que llevamos fuera de la esterilla a nuestra vida, ¿no? Y ahí es cuando dices, uy, esto lo estoy llevando de otra manera, ¿por qué será? Y aquí aparece un movimiento circular, es decir, la ecuanimidad nos permite sostener la práctica de asana y la práctica constante de asana nos entrena la ecuanimidad. Así que cada vez que elegimos practicar, aunque sea unos minutos, ¿no? Sin juicio, sin autoexigencia, estamos cultivando esa cualidad. Entonces, y cada día que aceptamos que el cuerpo está diferente y aún así el reto es permanecer presentes. De esta manera estamos trabajando una mente mucho menos polarizada. Hay una diferencia muy grande entre puedo practicar 20 minutos o no practico. Cuando decides practicar esos 20 minutos, aunque tu mente te esté contando otra cosa al principio, conseguimos crear también esas nuevas conexiones neuronales para contarnos otra cosa, ¿no? de la práctica. Y de esta manera desmontamos la rigidez interna. Nos volvemos más amables, más flexibles, menos extremos, y en esa ecuanimidad que se entrena en lo cotidiano, que al final es lo real, lo imperfecto, es lo que nos acompaña cuando la vida nos pide también adaptación, paciencia y claridad. Yo creo que tenemos que abandonar que la práctica sea un ideal, ¿no? Sino un diálogo continuo entre presencia, ajuste y compromiso. Y la ecuanimidad sería como ese hilo invisible que permite que ese diálogo se sostenga sin romperse, ¿no? Yo creo que ese es el reto de cualquier practicante, ¿no? El poder mantener tu práctica a lo largo de los años, esa es la verdadera práctica. Y dentro de la práctica de asana entendemos que yamas y niyamas deben de estar presentes como base de la ecuanimidad. Los yamas representan cómo me relaciono, ¿no? Con ese mundo externo. Y la ecuanimidad necesita un entorno relacional limpio, ¿no? Y yo creo que el trabajo aquí de los yamas es que evitan que la mente se agite de forma innecesaria. Ahimsa, esa no violencia, lo que pretende es reducir la reactividad. Cuando hay menos violencia, hay menos agresión, el ánimo está mucho más estable, ¿no? Que sabemos que a veces esa agresión es simplemente como nos hablamos a nosotros mismos. Cuando hay satya, esa veracidad, esa honestidad, cuando no me miento, no me divido internamente, y eso genera equilibrio también. El tercer yama, asteya, esa no apropiación, no robar. Cuando menos deseo lo que no es mío, menos deseo que las circunstancias fueran de otra manera, menos frustración, más ecuanimidad. Brahmacharya, ese uso consciente de la energía, esa gestión de la energía, es no dispersar la energía emocional, ni vital, ni física. Eso sostiene nuestra estabilidad interna, ¿no? Y aparigraha, ese no apego, esa no acumulación, es casi, como hemos hablado anteriormente, una definición directa de ecuanimidad, ¿no? El no aferrarse. De esta manera los yamas limitan los extremos que no nos sacan, ¿no? del centro, que es lo que estamos hablando una y otra vez de la ecuanimidad, ¿no? Intentar posicionarnos en el centro. Los niyamas, cómo me relaciono conmigo, con mi mundo interno, aquí la ecuanimidad se cultiva directamente desde el centro. Saucha, que es el orden, la limpieza. Si tenemos un orden interno vamos a tener más claridad, que eso es la base de la ecuanimidad.
Santosha, que es ese contentamiento, cuando aceptamos lo que es, sin resignación, eso también es ecuanimidad pura, ¿no? Tapas, esa disciplina consciente, nos ayuda a sostener sin huir y tampoco sin endurecernos, ¿no? Nos mantenemos en esa disciplina. Svadhyaya, esa autoobservación es fundamental, ver sin juzgar. Eso es ecuanimidad en acción. Ishvara Pranidhana, ese quinto niyama, esa confianza en que hay un orden mayor, es soltar el control, ¿no?, del resultado, esa igualdad ante el éxito y el fracaso del que también habla Krishna Arjuna. Entonces los niyamas construyen el centro interno desde el que la ecuanimidad es posible. Entonces, de alguna manera, la ecuanimidad es esa capacidad, ¿no?, por resumir, de mantener un estado interno de equilibrio, de claridad y de serenidad, independientemente de la experiencia, si es agradable o desagradable. Y esto implica no reaccionar de una forma automática ni extrema, ¿no?, sino el saber responder con presencia, con comprensión y desde una estabilidad emocional, ¿no? Es permanecer centrada en medio del cambio, ¿no? Y esto es importante, hay que tener en cuenta los matices. O sea, la ecuanimidad no es indiferencia, es sentir lo que está ocurriendo, pero sin arrastrarnos por la emoción. Puedo sentir rabia, pero no me dejo arrastrar por esa emoción como para que me genere darle un bofetón a alguien, ¿no? Lo vivo, ¿no? O sea, no hay represión de la emoción, o sea, se reconocen las emociones y las atravesamos con conciencia, ¿no? Igualmente, no es frialdad. La ecuanimidad coexiste con la sensibilidad y con la compasión profunda. Yo diría que la ecuanimidad es la serenidad que nace de comprender la naturaleza cambiante, ¿no?, de la existencia, de la experiencia de vida, y por eso no nos aferramos. En un plano, por ejemplo, la ecuanimidad en la psicología entiende la regulación, la presencia también y la flexibilidad. Por eso, la regulación emocional no habla de supresión. Necesitamos esa flexibilidad también psicológica. No se trata de no sentir, se trata de sentir igualmente, pero sin ser secuestrados por lo que estamos sintiendo, ¿no? Tenemos esa visión, no nos cegamos por la emoción que estamos sintiendo. Y también permitimos esa experiencia sin reaccionar, ¿no?, entendiendo que no podemos reaccionar impulsivamente. El introductor del mindfulness clínico, John Kabat-Zinn, tiene una cita que dice: no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Y esto es ecuanimidad, porque las olas siguen llegando, la vida nos va a seguir trayendo las experiencias que considere, pero hay que saber que podemos surfear, ¿no?, lo que nos traiga. Y en otro tipo de terapias, la ecuanimidad se expresa como esa aceptación radical, ese contacto honesto con lo que es la capacidad de decir internamente: esto está ocurriendo y puedo estar presente con ello, ¿no? Y eso no quiere decir que sea fácil, pero tampoco quiere decir que no podamos cultivar esa presencia. Y en una visión de la neurociencia y de la atención plena, la práctica meditativa tenemos que tener en cuenta que fortalece esa corteza prefrontal y por lo tanto se disminuye la reactividad automática de la amígdala, que recordamos que la amígdala es lo que detecta la amenaza, el miedo. ¿Y esto qué significa? Que hay más espacio entre el estímulo y la respuesta. Y Viktor Frankl tiene una cita, ¿no?, que dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y ese espacio reside nuestra libertad. Y ese es el punto, ¿no?, donde todo converge, ¿no? El yoga, la meditación, la psicología coinciden en algo esencial. La ecuanimidad no elimina el dolor, lo que hace es eliminar el sufrimiento añadido por la resistencia.
A veces nos generamos más sufrimiento por no querer atravesar lo que nos toca, ¿no? Y esto no es desapego del corazón, sino es madurez del corazón. Y aquí cito a Krishnamurti, que dice que la libertad no está al final, está en la observación misma. La ecuanimidad aparece cuando observas sin elegir, sientes sin aferrarte y permites sin perderte. Creo que la ecuanimidad no es algo que se fuerza, sino que aprendemos con el camino de la vida a habitar. Y creo que el yoga es, no sé, es una suerte, ¿no? Poder encontrar un lugar fértil donde sembrar esa conciencia, sembrar también la ternura y además saber que con paciencia y con verdad cada persona podemos cuidar esa semillita hasta que la veamos florecer de una manera suave y a la vez firme, y que eso nos ayude a nuestra manera de estar en el mundo. Muchas gracias por tu atención. Te mando un abrazo fuerte.